1:08. Buenas noches, amigos. ¿Estáis dispuestos a pasar un poco de miedo? Ese es el planteamiento. Hacía tiempo que no lo sentíamos, pero ¿sabéis? La radio es siempre sorpresa. Y es sorpresa porque cuando uno está pergeñando ciertos temas, han pasado muchas cosas esta semana que tienen que ver con la genética, impresionante lo que se ha descubierto. Hay historias de arqueología también alucinantes que tenéis que conocer. Y estábamos nosotros, bueno, pues haciendo el pequeño gran puzzle de cada semana. Pero de pronto nos llegó una familia que pedía ayuda. Todavía no podemos responderles, pero os voy a contar una cosa, y es que hacía mucho tiempo que a mí un caso, una historia y sobre todo unas voces no me ponían los pelos de punta. Ayer mismo estaba yo en mi despacho volviendo a revisar algunas de las voces que quiero poneros hoy. Y de verdad que, no sé, sentí algo como muy antiguo, como muy viejo. Un sonido peculiar para los que hemos escuchado tantas veces esa historia tan polémica y rara de la psicofonía. No podemos decir qué son, evidentemente. Pero nada más comenzar este programa de Milenio 3, este nuevo viaje en la nave del misterio, quiero poneros una de esas grabaciones que nos ha llegado. La familia lo está pasando mal, investigaremos. Yo creo que no hay que obsesionarse, porque en estos casos, cuando en una casa empiezan a ocurrir cosas, evidentemente la percepción se amplía, la sensibilidad está a flor de piel, y una familia que lo pasa mal, a veces incluso observa, escucha cosas donde no las hay. Pero lo curioso es que en el amplio archivo que han ido haciendo de su propio caso, pues hay cosas sumamente interesantes. Yo os voy a poner una de esas grabaciones. Se han obtenido en una casa cualquiera, de gente sencilla, normal, trabajadora en Córdoba. Y llevan un tiempo escuchando voces que parecen de niños. Pero allí no hay niños o niñas. Se escucha, yo creo, perfectamente, tanto que voy a pedir a nuestro compañero Noel Calero que en este momento concreto baje la música, pongamos la grabación que está repetida 3 veces, y yo quiero que vosotros de inmediato a las vías de contacto absolutamente habituales de Milenio 3 nos vayáis diciendo lo que escucháis, porque va a ser a partir de la segunda hora, justamente en la segunda hora, cuando abramos el expediente de este caso y podamos mostrar otras grabaciones. Ha sido el impacto fuerte el que nos ha producido esta historia, esta petición de ayuda, este caso que está ocurriendo ahora, que hemos decidido cambiar radicalmente nuestro primer tema y hablar de otra gente que lo ha pasado muy mal enfrentándose quizá a lo sobrenatural. No hay que avergonzarse. Nosotros hablamos de todo tipo de temas que tienen que ver con el misterio, y lo presuntamente sobrenatural también está ahí. Esta familia grabó algo, pleno silencio, y se puede escuchar perfectamente una voz de una niña. Pero os lanzo el reto, yo creo que es muy claro el contenido, pero a ver qué escucháis vosotros. Ahí va. ¿Tú has escuchado algo, Carmen? Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, se escucha la voz de una niña que parece de corta edad, muy a lo lejos, una típica voz psicofónica. Pero con el tono y timbre que diría el profesor Germán de Argumosa, ¿eh? Sí, y además dice cosas que, como siempre o casi siempre en las psicofonías, no son nada agradables. No me hagas daño. Pues ahí está el documento. A ver qué entendéis vosotros. Pero tenemos más grabaciones. Han ido llegando porque había un archivo importante de unos 50 o 60 en diferentes momentos. Lo que ocurre es que podemos decir ya que la inmensa mayoría no son, creemos, sonidos fuera de lo natural. ¿Tú has escuchado, Santiago?
Buenas noches. Buenas noches, Iker. La verdad es que la psicofonía es impresionante, pero yo no estoy tan seguro como Carmen. La verdad, se distingue muy bien una voz femenina, una voz de corta edad, pero la verdad es que no he sido capaz de distinguir qué palabras, que se nota que hay palabras y que hay sílabas, pero no he conseguido identificarlas. A lo mejor si la vamos poniendo un poco más, pues consigo enterar. Vamos a hacer una cosa, Santi, vamos a volver a escucharla y os cuento una cosa. Hay alguna grabación que a mí sí me ha sorprendido, que tendremos que analizar con prudencia y con paciencia, porque entra de lleno en lo que queremos comentaros esta noche, el asunto de las apariciones tan antiguas, ¿verdad?, tan compañeras del hombre desde el principio. Bueno, pues con los móviles, de forma aparentemente accidental, esta familia, ya bastante inquieta y a la que pedimos tranquilidad y sosiego, porque nunca el nerviosismo, ¿verdad?, lleva a ningún sitio, aunque es fácil decirlo cuando uno lo ve desde fuera, pero sí que es cierto que la sugestión, y más colectiva, suele ser mala compañera de la visión casi científica de estos hechos. Y es que hay una filmación con un móvil que a mí me ha sorprendido. Seguramente tiene explicación, pero es el cuarto de estudio de la niña, quiero que lo imaginéis. De una niña, bueno, de una joven, casi rozando la veintena. Y está girando en su habitación con el móvil, esa visión del móvil fragmentada casi, y se ve perfectamente bajo el escritorio, con los libros de estudio, con una lamparita, que se mete alguien. O sea, que hay una especie de sombra muy oscura, como agazapada, que está como ocultándose además, que está como escondiéndose. La visión simple, en apenas fragmentos de segundo, a mí me recordó a algunos casos célebres, ¿no?, donde otros testigos afirmaban que sentían que había alguien con ellos y que de pronto unas sombras un poco alargadas pues casi reptaban o se escondían en ciertos lugares. Esta filmación es curiosa. Seguiremos investigando y vamos a ver, casi en tiempo real podemos ir comentándoles más cosas. Si tenéis dudas, y abrimos los contactos, porque aquí cada uno interpreta, sí que es cierto que la voz de la niña es muy clara y que es esa voz como de fondo. No es una voz dicha al micrófono, es como si el aire arrastrase los vocablos. Vamos a volver a escucharla, Noel. Bueno, que la gente opine, tiene unas vías de contacto y luego lo importante, Carmen, que hay más grabaciones. Ya hay un montón de opiniones y muy diversas, sí que hay gente que entiende algo relacionado con la palabra mamá. Bueno, hay muy diversas teorías, pero vamos a ir recogiendo en las vías de contacto lo que escucha cada uno de nuestros oyentes. Milenio3 con número @cadenaser.com si nos escriben a través del correo electrónico 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y también la página web Milenio3, vamos, en el foro de Milenio3, la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com, y también está la encuesta que está ya en ikerjimenez.com, y que tiene un sentido tanto como unas películas que tienes aquí, porque el cine va a ser también protagonista en algún aspecto. Bueno, no el cine, personas de cine. Sí, personas relacionadas con el cine, actores, directores, escritores. El debate de la semana en Milenio 3. ¿Crees que los fantasmas son malignos? Ya ha votado la gente y por el momento un 84,2 piensa que no. Y la pregunta que yo lanzo al espacio sonoro es: ¿por qué ahora la gente de Milenio lanza una pregunta como tan de ultratumba, no? Bueno, porque vamos a hablar de ese concepto y vamos a hablar de personas de primer nivel, sobre todo artístico, creativo. Quizá hay una relación entre la creatividad, la sensibilidad, las artes, sean musicales, sean interpretativas, sean pictóricas, y la visión de algo que no es ordinario. Vamos a hablar, por eso tenemos aquí un pack de películas para sortear. Vamos a hablar de gente de cine. Y en la segunda hora vamos a analizar este caso, donde hay apariciones. Podemos, casi con el tiempo, antes de enlazar con el primer tema, ir a un tiempo antiguo, muy antiguo.
1:18. Gracias por incorporaros a este viaje. Fijaos, hay una sección en el programa de televisión Hermano a la que llamamos Vio un fantasma. Yo creo que era un salto un poco sin red, porque nosotros jamás renegamos de las cosas que nos gustan y que son interesantes y que han interesado al hombre no ahora sino desde siempre. Santiago Camacho fue el heraldo, y sigue siéndolo, de esos casos que sorprenden por la fama y en ocasiones, la mayoría, el prestigio que acompaña a personas que no son de nuestro país y que parece que hay menos rubor en contar que uno ha visto algo cuando está fuera de nuestras fronteras o en el mundo anglosajón. No tienen ningún reparo en contar que vieron quizá un fantasma. Pero Santi solo toca algunos casos. Y hemos pensado, cuando nos ha llegado este caso, que por qué no esta noche refrescar nuestra memoria colectiva con algunas historias. Pero viajando en el tiempo, nos encontramos con que las primeras crónicas, las más antiguas de la humanidad, y tengo el documento en la mano, hablan de un encuentro con un fantasma, y la presencia impone. Muchas veces os he hablado de la epopeya de Gilgamesh, un viaje en busca de la inmortalidad, un viaje a lo profundo del más allá hace 5000 años, en el mundo de Ur, en el mundo de las primeras ciudades, y cuentan que Gilgamesh, en mitad de la noche de la muerte, se encuentra a los espectros, se encuentra a Enkidu, se encuentra al fantasma, o lo que llamarán los griegos aparición, y está ahí como un fragmento del tiempo, como un insecto atrapado en ámbar, como una visión de dolor que no se escapa, que nos dice algo. Esta es la creencia que nace hace 5000 años, no en los libros ni en las revistas especializadas, hace 5000 años, pero yendo más allá, también en estas mismas noches en las que escuchaba esas voces que nos van a acompañar, me encontraba en una de las cuevas más oscuras y desconocidas del norte de Europa, del Paleolítico, Gonnersdorf. Hay muchas tablillas dibujadas con grabados como hacían los hombres de las cavernas. Hay una que le llaman el espectro. Tiene más de 20.000 años. Y una jauría, imaginaos amigos, de animales, de lo que parecen búfalos, algún que otro caballo, salen en estampida, salen como huyendo de la pared, de esa pared de roca arrancada y convertida en lienzo antiguo. ¿Y sabéis de qué huyen? De una especie de figura que está interpretada como la imagen arquetípica de un fantasma, el típico fantasma que todos tenemos en la mente hace 20.000 años, en una cueva del norte de Europa. Incluso más allá en el tiempo, hace unos 24.000 años, antiguos hombres grabaron las piedras de lo más profundo de una gruta en Les Combarels, una de las primeras cuevas que salieron a la luz mostrando los secretos del hombre antiguo. Pues bien, hay una de ellas a la que nada más verla, los especialistas con sus candiles no dudaron en llamar directamente el fantasma. Y desde hace 25.000 años hasta ahora, el ser humano, antes de conocer la escritura, antes de dominar el agua o el cielo, ya sabía que el fantasma existía y se aparecía. Quizá no sepamos lo que es, pero mucha gente lo ve. Nuestra misión esta noche, que recordéis y os impresionéis con testimonios de primera calidad. Empezamos con uno, con un actor de cine que se llama, Carmen, se llama Keanu Reeves, conocido de todo el mundo. Su historia oculta quizá no sea tan conocida. Veo que sigue bien la terapia. Así callan las voces y puedo dormir. Necesito dormir, John. Necesito que me ayude, padre. ¿Tú? ¿Me ayuda? ¿Qué clase de...? No, oye, escucha... Esa manifestación no era la habitual. Use su don. Escuche el éter. Si oye algo inusual, hágamelo saber.
Vamos, usted no necesita este amuleto. Será como volver a los viejos tiempos. Primer expediente, primera sorpresa, gente importante que quizá por serlo, por ser iconos mundiales, no han tenido reparos en decir, sí, creo que yo vi un fantasma. Pues escuchábamos un fragmento de la película Constantine, y esta película es importante en la vida de Keanu Reeves porque justo cuando están en el estreno de la película es cuando él se decide a contar su verdadera historia de terror. Historias con fantasmas, historia en la que él asegura en una entrevista que ve muertos. Keanu Reeves es un actor canadiense, aunque nace en el Líbano en 1964. Él había tenido una vida normal, su padre era originario de Hawái, le puso ese nombre Keanu porque significaba brisa fresca sobre las colinas. Su padre les abandona muy jóvenes, la madre y su hermana se van a vivir a Canadá, y es en Canadá cuando tiene su primera experiencia. Era una casa completamente normal, una casa bastante humilde. El abandono de su padre hace que la madre tenga que mantener a toda la familia. Keanu está en su casa, está jugando con su hermana en su habitación. Tienen una vecina que hace de niñera cuando son pequeñitos. Hay que decir que tan solo tenía 5 años, Iker. La hermana ya estaba durmiendo, la niñera estaba recogiendo la habitación, los juguetes, y él estaba sentado en la cama. Es entonces cuando tiene la primera experiencia fantasmal, Iker, que ha contado a todos los medios de comunicación americanos. Él dice que cuando está sentado, está mirando hacia la puerta y ve que algo empieza a atravesar esa madera. Es como una especie de masa blanca. Dice literalmente, no tiene cuerpo ni piernas, e inmediatamente traspasa toda la habitación delante de él y tal como ha aparecido, desaparece. La verdad es que ha tenido, después, ya siendo mayor, una vida de éxitos, pero también muy difícil. Sus películas le han dado fama, le han dado dinero, pero su vida personal no ha sido tan fantástica como ha sido su vida profesional. En su vida personal, él conoce a una actriz, a Jennifer Sim, vive varios años con ella, se queda embarazada, esperan con gran ilusión ese niño. Cuando va a dar a luz, ya a los 9 meses, están completamente emocionados con el nacimiento de esa niña, pero en el parto los médicos les dan una mala noticia: la niña ha nacido muerta. Caen en una gran depresión, tanto Keanu como Jennifer. Empiezan los problemas de pareja, empiezan a no entenderse hasta que deciden separarse. Ambos llevan una vida pues muy triste porque tienen que tomar medicamentos para dormir, no consiguen superar ese trauma. Keanu Reeves incluso llega a jugarse la vida en la moto por las noches, aparecía por algunas calles de Nueva York con la moto, con las luces apagadas, a toda velocidad, para ver si un camión, un coche se lo llevaban por delante. Ya no significaba para él nada su vida. Pero fíjate, el accidente no lo tuvo él. Un año después de perder a su hija, Jennifer Sim parece que ya había reanudado esa amistad con el que había sido su novio, y el 1 de abril de 2001 la prensa publica que se los ha visto juntos, que estaban comiendo tranquilamente, incluso que parecían felices. Parecía que por fin estaban recuperando su vida y su alegría. Pero el día 2 de abril, Keanu recibe una llamada. Es la madre de Jennifer. Esta ha tenido un accidente. Su Cherokee había dado varias vueltas de campana. Ella había salido lanzada por el cristal delantero del coche y había muerto en el acto. Keanu Reeves, desesperado, dice que no puede ser verdad. Incluso llama él mismo a los diferentes tanatorios para ver si el cuerpo está allí porque quiere verla. Se acerca y es cierto, ve el cuerpo de la que había sido
casi su mujer, su novia y la madre de esa hija que nació muerta. Después de esta experiencia, al poco tiempo, ve que un personaje se materializa cuando están en pleno día en una comida en Texas con un amigo. Están comiendo tranquilamente, están charlando de cosas sin importancia y ve que de pronto una especie de figura femenina se materializa detrás de su amigo. Él cree que es una señal de otro mundo y que puede ser esa novia que perdió la vida en un trágico accidente. Dos apariciones, que se sepa, y lo importante es que lo contó, sin ningún tipo de vergüenza, traumatizado, y hay muchas preguntas que surgen aquí. ¿Son los barbitúricos, los antidepresivos, sustancias que pueden catalizar mejor una realidad que no existe o existe solo en la mente, o no? Las muertes traumáticas, las vivencias tan intensas en gente tan sensible y tan especial, ¿estallan de alguna forma? ¿Por qué las visiones de fantasmas se parecen tanto a lo dibujado en las cavernas hace 25.000 años, o a lo contado en las tablillas cuneiformes del viaje al más allá de Gilgamesh? Estamos un poco turbios, porque estos casos son fuertes. ¿Por qué no ponemos un poco de música, iba a decir de música de un auténtico gentleman, de un hombre con mucha clase, quizá uno de esos que nunca imaginaríamos que pudo ver un fantasma? Una canción preciosa, melancólica, muestra de quizá la psique de un hombre que hace unas declaraciones que dan la vuelta al mundo hace unos meses, Santiago. Pues sí, porque la verdad es que Sting, de quien estamos hablando, es un personaje que, aparte de ser un músico de una tremenda sensibilidad, actor también, incluso ha participado en musicales en Londres, tiene una relación curiosa con el mundo de lo paranormal o de lo oculto. Una relación que se remonta desde hace mucho tiempo, porque mucho antes de que Sting, el personaje, naciera a la opinión pública, había un niño que se llamaba Gordon Sumner, que luego sería Sting, que vivía en una pequeña casita en Newcastle, donde con muy corta edad, como le sucede a muchos británicos, de hecho incluso tuvimos un SMS en su momento declarándolo aquí en directo en nuestro programa, pues a veces en el jardín de su casa veía extraños hombres que él no sabía de qué época eran, ataviados con cascos, con escudos, con lanzas. Luego, cuando fue al colegio, supo que eran soldados romanos, o que era lo que parecían, y no sabía si achacarlo a algo de su fantasía infantil, o si realmente a esa corta edad pues ya tenía una sensibilidad especial, como dicen que tienen muchos niños, para ver lo que es invisible para los adultos. Pero bueno, pasaron los años, terminó la escuela, el niño Gordon se hizo profesor de educación física, tenía la música como hobby, y poco a poco ese hobby fue dejando paso a una profesión exitosa. Y esa profesión exitosa le llevó de esa pequeña casita en Newcastle a una lujosa casa en Highgate, en el norte de Londres, en una zona privilegiada de esa ciudad, donde empezaron a suceder cosas, y esto sí es lo que ha declarado públicamente. Es curioso porque la historia de lo que le sucede a Sting en su casa de Highgate se parece muchísimo, y los oyentes lo podrán comprobar, a la sucesión de acontecimientos de la famosa película Poltergeist. Y es que al llegar a esta casa, lo primero que empieza a notar, al principio piensa que es fruto del despiste, a veces, ya sabes, en las mudanzas se pierden cosas, pero luego con el paso de los meses siguió sucediendo, y es que objetos que claramente habían sido dejados conscientemente en un lugar desaparecían para no volver a ser vistos nunca. Nada valioso, un bolígrafo, un vaso, una prenda de vestir,
Pero el misterio, el pequeño misterio, estaba ahí. El pequeño misterio fue haciéndose cada vez más grande cuando Sting parecía que había recuperado algo de esa sensibilidad de niño, porque cuando se acostaba por la noche, primero empezó a oír susurros. Luego, con el paso del tiempo, los susurros fueron siendo cada vez más fuertes y las palabras cada vez más reconocibles. Alguien, como en esa psicofonía que hemos oído hace un rato, le hablaba y él estaba despierto. A veces las palabras, cuando prendía la luz, continuaban durante unos segundos. No le dio más importancia porque pensaba que tal vez se trataba de, de estas sensaciones que tiene uno en el duermevela, de estos sueños, de este momento en el que uno no está ni enteramente despierto, ni enteramente dormido. Sin embargo, todo cambió cuando nació su hija. Los sucesos comenzaron y, sobre todo, sucedió uno que ya le despejó absolutamente toda duda de que en aquella casa pasaba algo que escapaba a su control. Una noche en que no había susurros, curiosamente, lo que hubo fueron gritos pidiendo auxilio. Era su hija. Salían de la habitación de su hija. Como todo padre alarmado, se levantó corriendo, abrió la puerta y la escena que tenía ante sus ojos era digna precisamente de esa película. La habitación de la niña había sido decorado pues con todo el amor que los padres ponen en estas cosas. Y a Sting le gustaban los móviles, los juguetitos estos que se cuelgan del techo y que tienen piezas que flotan y que también le agradan mucho a los niños. Había varios en la habitación. Aquellos móviles estaban girando enloquecidos, como si tuvieran un motor que los impulsaba a toda velocidad. La niña se había dado cuenta y estaba asustada porque, a pesar de que apenas podía hablar, se daba cuenta de que aquello era antinatural. Por supuesto, la primera idea racional que se le ocurrió fue mirar la ventana, una corriente de aire. Estaba todo cerrado. Así que sacó a su hija de la cuna, se la llevó en brazos, cerró la puerta y tomó una decisión. Una decisión curiosa, al menos para nosotros, pero a lo mejor no tan curiosa si eres un inglés de pura cepa y has mamado estas historias desde pequeño. Y es que recurrió a un grupo de cazafantasmas profesionales, llamémoslo así, de parapsicólogos. Supongo que parecidos a nuestro grupo EPTA o a otros por el estilo que han circulado por nuestro país. Y el caso es que algo de éxito debieron de tener, porque efectivamente lo que relata Sting es que tras la intervención de este grupo de parapsicólogos, la casa quedó tranquila, las cosas dejaron de perderse, los susurros se callaron y los juguetes no se movieron más que para hacer reír a la niña. 1:37. Vías abiertas 27640, palabra clave milenio, para contarnos vuestras experiencias, vuestra opinión sobre las voces. La investigación comienza en la segunda hora de esas otras voces, algunas yo creo que bastante impresionantes. También en milenio3@cadenaser.com y en la web de la cadena Ser. Estoy acordándome ahora e incorporo otro caso a la limón antes de que Carmen nos cuente otra historia de una célebre actriz cuyo suceso ya podemos definir casi como grave. Pero cuando Santiago Camacho estaba hablando de esa zona de Londres, me acuerdo perfectamente cómo un verano coincidimos con un gran deportista español. Acabó de jugar una final de la Copa de Europa. Guardameta de todos conocidos del equipo del Arsenal de Londres, Almunia. Y como él luego hizo declaraciones, y nosotros desde luego mantuvimos el secreto profesional a ultranza, podemos contar algunos detalles de uno de los casos que de verdad ponen los pelos de punta, la carne de gallina. ¿Por qué?
por una simple descripción, por una simple diapositiva y por cómo te lo cuentan. Seguidores del programa, personas curiosas, pero que jamás se habían encontrado con lo extraño. Almunia y su esposa, su joven esposa. Estuvimos varios días con ellos y rápidamente nos contaron, como nos ha ocurrido ahora con este caso de Córdoba, no voy a decir con angustia, pero sí con cierta preocupación, algo que ellos habían vivido en una de esas casas, de esa zona de Londres, adinerada. Estamos hablando de la élite del fútbol mundial. No se sienten cómodos en la casa, y eso ocurre en todos los casos clásicos, e incluso el cine nos ha mostrado en historias como Al final de la escalera. Alguien llega a una casa y a pesar del buen aspecto hay algo que hace recelar a la persona. Es como si el alma profunda de un lugar no conecta bien con el alma profunda de la persona que va a estar allí. Hay como una ruptura inicial. La vida transcurre normal, viejas casas palacetes reformadas. Lo que no les habían contado en el club es qué es lo que eran esas casas antes. Una noche, y tengo el testimonio perfectamente grabado a fuego en la mente, con una cara de terror, y estábamos en pleno día en un lugar soleado, tomando tranquilamente un café, mirando al mar los cuatro, y la cara de terror de aquella chica la sigo viendo, Cuando se decide por fin a contarme la historia, no es cuestión de haber visto algo, haber percibido algo, haber creído que algo pasaba o cruzaba por la estancia. No, una noche, meses después de haber llegado a instalarse en ese palacete antiguo, con todo el lujo, están la pareja durmiendo. Es plena madrugada, por ejemplo, ahora a las 2 menos 20 de la mañana. Y entonces es Ana la que tiene ganas de ir al aseo. Se levanta, ni siquiera enciende las luces y enciende la luz del baño. Y estoy recordando exactamente cómo me lo contaba. Al encender la luz del baño y con el espejo de enfrente, ve perfectamente en el reflejo todo el entorno de la habitación que queda a su espalda. Y entonces se fija en algo. Y es que junto a su marido, apoyada en la cama, hay una figura. No es una visión, es una figura que parece física, que está sentada, dándoles la espalda, encorvada, con una especie de capazo o de manta que lo cubre, como si fuese un mendigo que se protege del frío, sentado físicamente en la cama, junto al cuerpo, inerte, dormido, inconsciente, un cuerpo de 1,90 de un gran deportista como es Almunia, el navarro Almunia. ¿Os imagináis el momento en que esa chica ve perfectamente en el espejo eso? Cuando se gira pensando que es lo que contaba Santiago Camacho ahora mismo. La ensoñación, el duermevela, cuando nos despertamos en plena noche y no sabemos qué hemos hecho realmente, a dónde hemos ido. Se gira y ve perfectamente la misma figura. Pero no solo eso, distingue que esa figura tiene algo en la mano. Tiene una especie o de candil, o de luz, o de farol, que proyecta incluso un poco de claridad. Es entonces cuando da un grito, cuando despierta a su marido y cuando aquello se disuelve. Ocurrió no muy lejos de la casa de Sting. ¿Qué era esa casa antes? Desde luego ellos investigaron sobre el pasado del propio domicilio. Era un hospital psiquiátrico. Un viejo hospital psiquiátrico reformado. Historia que nos contaron, historia que vivimos, historia en este clima un poco especial. Vamos con cine. Vamos con una actriz, se llama Gina Gerson. Todo el mundo la conocerá por los papeles que hizo, por ejemplo, en Melrose Place y también en Showgirls. Una actriz morena, de labios carnosos, muy guapa. La comparaban en ocasiones con actrices antiguas de gran físico. Pero fíjate, ella tiene una historia especial. Esta actriz estadounidense nace un 10 de junio de 1962 en Los Ángeles, en California.
Ella está estudiando en Nueva York, en el Emerson College, y dice que tiene allí una experiencia que la marcaría de por vida, y que era hasta tal punto que ha tenido insomnio durante toda su vida. ¿Y por qué? Porque a veces se producen unos shocks tan fuertes que esto hace que el cuerpo reaccione y tenga miedo a vivir una experiencia igual. Y en este caso viene muy a colación la encuesta de ¿crees que los fantasmas son malignos? Porque en la mayoría de las ocasiones no pasa nada, son apariciones como la de Ana y Almunia que se ven en un momento determinado, en una fracción de segundo, y de repente desaparecen. Pero ¿y cuando dejan secuelas físicas? Es el caso de Gina, que por las noches, siendo estudiante universitaria, estando en la habitación de esa residencia de estudiantes, empieza a vivir una serie de fenómenos. Por las noches, cuando se iba a dormir, creía que en sueños era atacada por alguien. Pero cuando se levantaba por la mañana, tenía moratones, tenía arañazos. Su compañera de habitación decía que estaba dormida, pero que parecía tener unas extrañas pesadillas. Incluso Iker llegaron a sujetarla a la cama para ver si era ella misma la que se hacía esos rasguños, esos arañazos, y no era así. Ella soñaba con un personaje grande, un hombre, calvo, muy fuerte, con una expresión muy agresiva, que siempre la cogía del cuello. Por la mañana se levantaba con marcas en el cuello. Pero fíjate, en esta ocasión, ella sí lo ha contado a la televisión. Esto era lo que decía. La forma era como de una niebla y se movía. Me empujó hacia la cama e intenté mover mis manos y abrir la boca, pero no me dejaba abrirla. Tenía como la forma de una cara y con hombros, y no me dejaba moverme. De cualquier forma, no era una buena energía. Físicamente sentía como si no me dejara respirar. Pensaba que me iba a morir. Una experiencia muy similar. Realmente lo que hemos escuchado es el testimonio de Belinda Carlisle, otra célebre cantante en este caso, sí, que contaba algo prácticamente idéntico. La expresión de alguien y casi la asfixia o el sueño paralizante. Sí, eran los dos casos, Iker, de mujeres que han sido atacadas, digámoslo así, por seres fantasmales. En el caso que hemos escuchado de Belinda, ella sí que veía una especie de neblina, tal y como decía, azulada, que la impedía moverse de la cama, que incluso la impedía gritar por esas manos que se aferraban a su cuello. Belinda, además, decía que desde siempre había sido una niña bastante interesada por todo lo paranormal, que incluso de jovencita, como suele ocurrir muy a menudo, pues había realizado alguna ouija con sus amigos, y que tal vez eso había dejado algún residuo paranormal en alguna de sus viviendas, o que incluso viajaba con ella, porque decía Iker que fuera donde fuera, las casas que visitara, ella seguía teniendo esa serie de fenómenos, seguía presenciando apariciones fantasmales. Ella tiene casas en Londres, en Francia, en Estados Unidos, y en todos los lugares ha vivido esas experiencias traumáticas. Además, fíjate, dice que su padre era indio, que además era una persona muy creyente en las vidas anteriores, creía que sus antepasados indios se podían aparecer, incluso relataba de otros antepasados que habían tenido esas experiencias fantasmales, y ella cree que es por ese pasado que también le persiguen los fantasmas. Ya lo tiene como una cosa normal, pero fíjate, Iker, tuvo que estar en tratamiento durante varios años e incluso llegó a estar ingresada tras vivir una experiencia que hoy por hoy no han podido explicar. Ella, con 17 años, está en casa de sus padres en California, está sentada en una silla, había estado leyendo, en un momento dado empieza a tener mucho sueño, se duerme y se despierta
con el roce de alguien que la toca el brazo. Enseguida da un respingo en la silla y se da cuenta de que no está sentada, que está elevada unos centímetros encima de la silla. Su madre es testigo de esos hechos. Eso le causa un trauma a Iker, que durante días no la deja dormir, que durante días además está como en estado de shock, hasta que sus padres deciden ingresarla en un centro para que intenten explicarla por qué ha vivido esa serie de fenómenos. Pero la otra persona de la que hablábamos, son Gina, dos casos muy parecidos, tanto en la actriz como en la cantante. Son muy parecidos porque además tienen en común que ha sido en la cama, que ellas, en el caso de Belinda, estaba despierta y consciente. En el caso de Gina no, era siempre como un sueño, una pesadilla en la que se aparecía un hombre grande, un hombre calvo. Parecía además que iba vestido de otra época y era muy agresivo. Y además quedémonos con esos datos porque luego tendrán un significado para explicar su historia. Cosa importante, actriz importante dentro del mundo de Hollywood, y Belinda Carlisle contándolo con esta absoluta frialdad, esas agresiones, esa expresión, una de las cantantes que más discos vendió en los años 80 y parte de los 90. ¿Escuchamos ahora a Gina Gerson? Escuchamos a Gina cómo tiene esas apariciones y lo que significan para ella. Y podía sentir aquellas presencias allí. Fui literalmente levantada y tenía rasguños y rozaduras en mi cuerpo. Había definitivamente una energía muy violenta en mi habitación. Pues Gina decide investigar. Cuando ocurren estas cosas, quieren saber por qué ocurren, si ese lugar ha tenido una historia. Si ese lugar, que en otra ocasión, en otros años, fue habitado por otras personas, si ha tenido algún suceso truculento dentro de esas paredes. Y sí que lo tenía. Ese edificio antiguamente había sido una casa de citas, una casa de prostitutas, donde la persona que cuidaba, entre comillas, a esas mujeres era un hombre grande, calvo, el mismo que se la representaba a ella en sueños. Un hombre que propinaba grandes palizas a esas mujeres que se ganaban la vida con su cuerpo y que dicen que incluso pudo matar a alguna. Los números corresponden a la casa prefabricada de tu madre. Es ahí a donde debemos ir. No me hagas esto, por favor. Ya sé lo que parece. ¿Quieres que vayamos al lugar donde se supone que pasará? ¿Estás loco? Tenemos que intentarlo, todos moriremos. Quedaos ahí, llego enseguida. No, si vamos a las cuevas seguro que nos salvaremos. Dijiste que ahí estaríamos a salvo. No nos salvaremos en las cuevas, ni en ningún lado. La radiación penetrará 1 kilómetro en la corteza terrestre, ¿entiendes? Nuestra única oportunidad es ir a donde nos guían los números. No, allí es donde debemos ir. No pienso creerte. Voces muy altas, discusiones, escena de cine, señales del futuro, Next, tantas películas que tienen que ver con lo paranormal. Muchas personas nos han preguntado por qué esa conexión de lo misterioso, de lo sobrenatural, con uno de los actores y de las voces dobladas al castellano sigue siendo igual de reconocible, de Nicolas Cage. Nicolas Cage tuvo una experiencia traumática en otra casa de leyenda. Hizo como un desafío a la propia leyenda. Sí, porque Nicolas Cage está saliendo últimamente mucho en el programa. Apenas hace unas semanas hablábamos de sus intereses por el cine de Murnau, por la masonería, por determinados temas. Pero es que yo creo que a veces sucede que un encuentro con lo desconocido impacta tanto, deja tantas incógnitas en la mente de una persona que uno va buscando respuestas allá donde puede. Es que efectivamente Nicolas Cage ha hecho una apuesta extraña al destino o a lo extraño, pero esa apuesta tiene un origen.
A principios de la década de los 80, un muy joven Nicolas Cage se encontraba acogido, viviendo en casa de su tío, el director Francis Ford Coppola. Él quería ser actor, su tío se había ofrecido a ayudarle y pues en el ático, en la buhardilla, le habían habilitado una pequeña habitación. La casa era antigua, aquel ático estaba lleno de ruidos extraños, en parte debido a que los muros de madera tenían una cámara de aire en la que anidaban los murciélagos, y los rasguñeos, los chillidos de los animales, pues le hacían difícil conciliar el sueño. Una de aquellas noches, nada más apagar la luz, escuchó un ruido que, a pesar de esa extraña sinfonía que le acompañaba a diario, nunca había escuchado. Parecía como si unos dedos cautelosos tanteasen el pomo de la puerta y lo hicieran girar lentamente. Encendió la luz de la habitación y efectivamente pudo comprobar que esto estaba sucediendo. Finalmente, la puerta se abrió y en el dintel apareció una silueta femenina. Nicolas Cage no sintió absolutamente ningún miedo, porque lo primero que pensó era que su tía había subido a darle las buenas noches. De hecho, lo dicho, buenas noches, pero la figura se quedó silenciosa, no respondió, y Nicolas sintió un escalofrío cuando aquella silueta extendió uno de sus brazos hacia él y comenzó a avanzar, no tanto porque avanzase, sino porque comprobó que se deslizaba, que no había pies ni piernas que se moviesen debajo de aquella silueta. Y a medida que se fue acercando, él fue distinguiendo más detalles de la figura, en especial una larga cabellera negra que le cubría el rostro, como en estas películas japonesas de fantasmas. Nicolas estaba paralizado, pero en un momento dado consiguió gritar, y a falta de un arma mejor, arrojó la almohada que tenía a mano, se la arrojó a la silueta. La almohada atravesó limpiamente aquella forma, pero aquella precaria defensa algún tipo de efecto debió de tener, porque la figura comenzó a desvanecerse lentamente en el aire ante los atónitos ojos del joven. Por supuesto, esa misma noche, sin atender ni a ruegos ni a peticiones, Nicolas Cage abandonó definitivamente la casa de su tío. Sin embargo, como te decía antes, pues algo quedó. Y ese reto lo hizo hace muy pocos años al comprar posiblemente la que es la casa encantada más célebre y más reconocida de los Estados Unidos, la mansión Lalaurie en Nueva Orleans. Para los que no conozcan la historia, y la contamos en su día, en Cuarto Milenio, se trata de un lugar donde, en plena época de la esclavitud, un médico demente cometió atrocidades inimaginables contra los esclavos negros: torturas, mutilaciones, disecciones sin anestesia. Y bueno, desde entonces, con ese terrorífico pasado, se dice que en su interior se ven formas, se escuchan voces, suceden cosas extrañas. Así que Nicolas Cage, no sé si para vencer ese desafío, compró la casa, pero lo cierto es que ni el actor ni su familia han sido capaces de pasar una sola noche entera en su interior. Tampoco han respondido a qué es lo que han visto o han dejado de ver. Ha habido varias intentonas, todas ellas infructuosas. Y finalmente fue puesta a la venta un año después de ser adquirida. Y a día de hoy, y lleva ya muchos meses a disposición del público, todavía no ha sido comprada por nadie. Nicolas Cage, Keanu Reeves, Belinda Carlisle, protagonistas que lo hicieron público.
No estamos hablando solo de gente célebre e importante, reconocida a nivel mundial, sino que además fueron lo suficientemente valientes para decir sí, creo que yo he visto un fantasma. Y hacerlo con todos los detalles, cosa que yo creo que, por ejemplo, en España, con esa vergüenza o ese rubor que tenemos, o quizá porque la gente no ha visto estas cosas, aunque no lo creo, pues no podemos ni imaginarlo. Personajes que, y estáis escuchando las declaraciones, lo dijeron como para hacer un autoexorcismo, para quitarse ese peso, esa angustia. En la segunda hora continuamos con casos de personas célebres que seguro que ya no vais a poder olvidar. La cara oculta de estos ídolos, sus encuentros con lo luminoso, lo extraño, quizá con un fantasma, y abrimos también nuestro capítulo de investigación de un caso que está ocurriendo ahora mismo.